Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por escuchar la información actualizada sobre COVID-19 en Carolina del Norte. A partir de hoy tenemos 1,721 nuevos casos reportados y 906 personas en el hospital. Y el día de hoy es el segundo día más alto en ambas categorías desde que comenzó la pandemia. También tenemos 1,271 personas que han fallecido. Y continuamos orando por aquellos que hemos perdido y sus familias. Carolina del Norte ha tenido mucho cuidado en relajar las restricciones de COVID-19 y es debido a que los expertos en salud pública nos advierten que quitar las restricciones muy rápido o todo de una vez puede causar un pico muy peligroso del virus que sobrecargaría nuestro sistema médico. Esto no tan solo dañaría a las personas con COVID-19, sino también a aquellos que necesitan tratamiento para otras condiciones médicas. Nuestro enfoque cuidadoso es como un interruptor gradual de luz en vez de encendido y apagado. En las últimas semanas, incluso al subir poco a poco el interruptor gradualmente y relajamos las restricciones, hemos visto que se ha propagado y aumentado la propagación comunitaria del virus en Carolina del Norte. Los casos diarios han aumentado, los porcentajes de pruebas que son positivos sigue estando alto. Desde el 19 de mayo, el número de personas hospitalizadas ha aumentado 56%. Desde que estaba en 500 y pico, ahora está en más de 900 en menos de un mes. Los doctores y los expertos de salud han advertido que la capacidad de hospitales puede aumentar en un abrir y cerrar de ojos. Y una vez que ya no tengamos capacidad de hospitales, puede ser muy tarde para retroceder estas tendencias. Al prestar testimonio ante el Congreso ayer, el doctor Anthony Fauci dijo que Carolina del Norte puede ver, y lo cito, un aumento insidioso de propagación comunitaria, el cual sería mucho más difícil de contener conforme la propagación comunitaria se extiende. Fin de cita. Indicó que los líderes en nuestro estado tienen que actuar para reducir el alza de casos. También atestiguó que en las siguientes semanas son críticas para nuestro país en la lucha contra COVID-19. Antes de hablar de las medidas del día de hoy, le voy a pedir a la doctora Mandy Cohen, nuestra secretaria de Salud y Departamento de Salud y Servicios Humanos, que nos hable acerca de los mismos datos que han estado impulsando nuestras decisiones en esta pandemia. Doctora Cohen. Gracias, gobernador, y gracias por su continuo liderazgo y por las acciones decisivas que continúa haciendo para ayudar a proteger a los habitantes de Carolina del Norte durante la pandemia. Ahora voy a revisar las últimas tendencias. Como recordatorio, vemos una combinación de tendencias que van a guiar nuestra toma de decisiones. Estamos viendo los casos con síntomas similares a COVID, casos confirmados por laboratorio, pruebas positivas como porcentaje del total de pruebas y hospitalizaciones. Estas nos ayudan a poder, pero no nada más podemos basarnos en los datos de salud pública, sino también en la guía de la Casa Blanca. Y también no nada más en una sola métrica, sino que en todos. En la primera gráfica tenemos a las personas que vienen al departamento de emergencia que tienen síntomas similares a COVID. Esta métrica sirve como una advertencia temprana del mecanismo de detección. Cuando ven la línea amarilla, ustedes pueden ver que ha habido un incremento en esta métrica y esta línea ascendente es preocupante. Ahora estamos pasando a las pruebas confirmadas por laboratorio. Cuando vean la línea amarilla, ustedes van a poder que el promedio de 7 días estaba mostrando que la semana pasada ya estaba empezando a nivelarse. Buenas noticias. Sin embargo, ahora la tendencia ha continuado elevándose a lo largo de la fase 2 y el día de hoy vimos por segunda vez el día más alto con casos, 1,721, y queremos que se estabilice. La siguiente gráfica muestra exactamente los mismos datos de los casos confirmados por el laboratorio que ya vimos, pero ahora entraremos más en detalle. Aquí nos está mostrando esta gráfica los datos desde mayo 15 y no va a regresar hasta marzo. Y ustedes pueden ver que la línea amarilla de nuevo está viendo un poco de nivelación en la última semana,
pero hoy es el segundo día con el mayor número de casos. Ahora pasamos al porcentaje de pruebas que son positivas. Esta métrica nos está dando un contexto importante para el número de casos. Y yo quiero que presten atención a la línea amarilla. Y como pueden ver, el porcentaje de las pruebas totales que son positivas continúa siendo elevado. Desafortunadamente, nos gustaría que esta cifra fuera más cercana a 5%. Esta métrica nos ayuda a entender que nuestro incremento en casos no es nada más porque hay más pruebas. Indica también que el virus está muy prevaleciente en nuestro estado. En la siguiente métrica es las hospitalizaciones día tras día. La línea amarilla está mostrando que la trayectoria de hospitalizaciones está elevándose. Y como ya lo dijo el gobernador, el día de ayer fue nuestro día más alto con hospitalizaciones con 915 personas. Nuestros hospitales continúan teniendo la capacidad para cumplir con la demanda que está aumentando si es que se pone muy grave las personas, lo cual es bueno, pero esta métrica continúa subiendo y esto es preocupante y nos gustaría que hubiera una nivelación o que bajara. Y si nosotros vemos que esto se acelera, podríamos tener problemas con nuestro sistema de salud. Así es que ahora nosotros estamos aquí. Los datos de vigilancia están mostrando una tendencia ascendente, entonces le damos rojo. La trayectoria de casos confirmados por laboratorio está empezando a nivelarse, pero sigue subiendo, le damos rojo. La trayectoria en porcentaje de pruebas regresando positivas sigue elevada y está regresando más de lo que nos gustaría ver el índice y esta línea amarilla. La trayectoria de hospitalizaciones de Carolina del Norte sigue elevándose, pero sigue con una línea amarilla. En cuanto a las capacidades críticas, nosotros lo que podemos tener es la imagen de que podemos responder a la pandemia. Y aquí vemos que las pruebas están aumentando a promedio 17,000 pruebas que se han hecho durante la semana pasada y aquí hay más de 500 sitios en la página web. Sin embargo, en Carolina del Norte, en los laboratorios y en todo el país estamos viendo que hay escasez de insumos, de los reagentes, que son una sustancia química importante para las pruebas. Necesitamos proveedores y el gobierno federal para que trabaje con nosotros y resolver estos problemas. Esto es inquietante. Existen más de 1,500 personas trabajando a tiempo completo y parcial que están ayudando con el rastreo de contactos y nuestros EPPs están estables. Tenemos suficientes insumos para los siguientes 30 días. Así que estas tendencias preocupantes nos recuerdan que si no hacemos algo, el virus va a continuar su propagación. Sin embargo, tenemos el poder de hacer que estas tendencias vayan en la dirección correcta, pero necesitamos de su ayuda. El usar un cubrebocas en ambientes públicos es algo muy sencillo, pero muy poderoso para ayudar a reducir la propagación del virus. La evidencia científica es convincente. Sin embargo, los cubrebocas solo funcionan bien cuando todos lo hacemos. Si cada persona se compromete para utilizar un cubrebocas, todos podemos estabilizar nuestras tendencias de COVID-19. Todos tenemos algo que hacer y comienza con las 3 Ws. Si cada uno se compromete a estas acciones, podemos contrarrestar el virus. Podemos proteger a nuestras familias, nuestros amigos y vecinos y regresar a las personas y lugares que nos encantan. Gracias, gobernador. Gracias, doctora Cohen. Las cifras que vemos son una advertencia tremenda y debemos prestar atención. Estoy preocupado. Conforme hemos visto, hemos estudiado y analizado estas cifras en estas últimas semanas, mi inquietud aumenta. Desde el inicio de esta pandemia, yo claramente he dicho que la información científica y los datos nos indicarían el camino. Al seguir este estándar, es obvio que las cifras nos impiden avanzar a la siguiente etapa de relajación de restricciones. El día de hoy estoy anunciando que Carolina del Norte va a hacer una pausa y va a continuar la fase 2 más seguro en casa durante 3 semanas más. Esta no es la situación que planeamos o deseamos. Sin embargo, es una de 2 decisiones importantes que debemos tomar para eficazmente contrarrestar esta enfermedad. La otra decisión importante es exigir el uso de cubrebocas cuando la gente salga a la calle.
La gente debe usar cubrebocas cuando estén en sitios públicos, ya sean interiores o exteriores, cuando el distanciamiento de 6 pies de otras personas que no son miembros del mismo grupo familiar o residencia no sea posible. Se exigirá que todos los empleados y los clientes de negocios comerciales y restaurantes lo usen, así como los trabajadores en plantas manufactureras, construcción, procesamiento de carne y agricultura. Existen excepciones, incluyendo personas con condiciones médicas y los niños menores de 11 años, personas si están en su casa o las personas que están caminando o haciendo ejercicio afuera y no estén a 6 pies de otros. Hay preponderante evidencia que está aumentando semana con semana y demuestra que llevar un cubrebocas ampliamente reduce la transmisión de COVID-19, sobre todo de gente que está infectada y no lo sabe. Los cubrebocas son una manera sencilla de controlar el virus, en tanto que nos protegemos a nosotros mismos, nuestras familias y las personas que nos rodean. Un punto importante aquí. El requerimiento de los cubrebocas no solamente ocasiona cero daño a nuestra economía, de hecho ayuda a nuestra economía haciendo que sea más seguro el ir de compras, hacer negocios y mantener los pequeños negocios funcionando. Estamos adicionando este nuevo requisito porque no queremos retroceder, queremos que se estabilicen nuestras cifras para que de manera segura podamos relajar las restricciones y más importante que los niños regresen a la escuela. Insto a todos que sean los líderes de llevar un cubrebocas. Yo insto a los negocios que vigilen el cumplimiento con firmeza. El reducir la propagación ayuda a nuestra economía en esta fase. Y lo que tenemos que observar es que las tendencias durante esta pausa y nosotros podemos relajar restricciones, parques infantiles y también gimnasios el 17 de julio, 3 semanas a partir del viernes. Yo sé que muchas personas ya están ansiosas porque se relajen estas restricciones, pero queremos abrir de una manera segura. La seguridad y la salud de nuestras personas es la prioridad número 1. Ya nosotros en Carolina del Norte ya lo hemos hecho todo esto juntos y también quiero instar a los dueños de pequeños negocios, empleados de primera línea, alcanzando a aquellos que más necesitan de ayuda. Este virus ha cambiado nuestras vidas cotidianas, pero no va a cambiar quiénes somos. El día de hoy tengo mucho gusto en presentarles a Dennis Taylor, es el presidente de la Asociación de Enfermeros de Carolina del Norte, y también Gene Woods, presidente y director ejecutivo de Atrium Health. Y le voy a ceder la palabra a Dennis Taylor. Gracias, gobernador Cooper y secretaria Cohen, por la oportunidad de estar aquí y representar a la profesión en la que más confianza tenemos en Estados Unidos. Los más de 141,000 enfermeros y enfermeras registrados que cuidan a la población de nuestro excelente estado. Todos deseamos regresar a la normalidad, pero debido a COVID-19, estamos viviendo y experimentando un momento en el que no tiene precedentes en la historia moderna. Nuestras vidas han cambiado, desde el miedo de contraer al virus, al temor de falta de cadena de suministro o el temor de sobrevivir la economía. La vida para todos nosotros está más estresada ahora y compleja, y las enfermeras no tienen excepción. Nosotros felicitamos al gobernador y a la secretaria por tener siempre en mente lo que más conviene para la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos y por considerar esto la primera prioridad. Yo, como enfermero especializado de avanzada atendiendo en primera línea, y yo he sentido las preocupaciones emocionales y del bienestar de mis pacientes, sus familias y nuestras enfermeras. El virus de COVID-19 sigue estando aquí y muy activo. Como muchos habitantes han aumentado sus actividades en las últimas semanas, nuestros trabajos de enfermeros y enfermeras se han complicado aún más, conforme hay más casos en hospitales y clínicas y han aumentado.
La Asociación de Enfermeros de Carolina del Norte respalda y apoya totalmente el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y lavarse las manos frecuentemente. Apoyamos estos métodos porque están científicamente comprobados y están basados en evidencias. Las enfermeras saben que estas estrategias van a reducir la propagación del virus. Por favor, confíen en estas sugerencias. No es algo político, no es una exageración. Incluso si usted se encuentra en una categoría de bajo riesgo, de hecho, especialmente si usted está en un bajo riesgo, en una categoría de bajo riesgo, todo mundo, por favor, respondan a esta advertencia. Usen un cubrebocas. Es algo fácil que puede tener un gran impacto para todos. Tal vez usted se sienta seguro que va a sobrevivir el coronavirus, pero la mascarilla es para proteger a los demás con quien usted entra en contacto y ellos tal vez no tengan tanta suerte. Un gran aumento en los casos sería catastrófico para nuestro sistema de salud y sin su cooperación, las enfermeras y los proveedores de salud les va a costar mucho más trabajo cuidar de los pacientes enfermos en las siguientes semanas y meses. Enfáticamente, recomendamos a las personas que se reúnan en grandes agrupaciones, pero cuando esto no es posible, ayude a sus vecinos en Carolina del Norte y ayuden a enfermeros como yo al practicar el distanciamiento social, usar un cubrebocas y lavarse las manos frecuentemente. Gracias, Denise. Y gracias a todos los enfermeros en nuestro estado. Ustedes son nuestros héroes el día de hoy y lo que están haciendo ustedes ahora va más allá de lo necesario. Y ahora le voy a ceder la palabra a Jean Wood. Gracias, gobernador, por invitarme aquí el día de hoy. Agradezco mucho su liderazgo, el de la doctora Cohen, en esta emergencia de salud pública. Yo sé que es un momento de desafíos extraordinarios para nosotros, pero realmente considero que al colaborar juntos no hay nada que Carolina del Norte no pueda hacer. Déjenme informarles por qué estoy aquí. Yo no soy un político de ninguna manera. Sin embargo, respeto profundamente la responsabilidad tan tremenda que conlleva el dar servicio al público, no importa su afiliación política. Sabemos que el virus no respeta ninguna diferencia geográfica o política y espero que nuestros líderes electos puedan reunirse para conservar a la población de Carolina del Norte a salvo y también poder regresar a tener salud económica. Estoy aquí representando a 70,000 compañeros de Atrium Health, a quienes para mí es un privilegio servir todos los días. Quisiera enfatizar el trabajo de nuestros empleados de salud de primera línea en todo el estado. Le estamos pidiendo a la comunidad que tomen todas las medidas de precaución para estar a salvo, para que nuestros trabajadores de salud estén a salvo y ellos a la vez puedan conservar a sus familias a salvo. También estoy aquí como alguien que ha recorrido los pasillos de nuestros doctores extraordinarios, nuestras enfermeras, terapeutas respiratorios, trabajadores ambientales y oficiales de seguridad. Todos ellos son personas con quienes ustedes confían. De hecho, yo he caminado los pasillos de las unidades de COVID especializadas, en donde pueden ver los efectos devastadores de esta enfermedad. Estas son experiencias que nunca olvidaré. Desde el principio de esta pandemia, la misión de Atrium Health de cuidar a todos nunca ha brillado con mayor intensidad. Hemos trabajado directamente con iglesias, con líderes comunitarios, en vecindarios de minorías, hasta los sitios más rurales. Hemos ofrecido tratamiento y pruebas de COVID en hogares y en hospitales. Y juntos con todos los sistemas de salud en todo el estado, hemos estado presentes 24/7, salvando vidas, manteniendo a las personas a salvo y ayudando a familias para superar esta situación. Me ha inspirado tanto como el trabajo de los trabajadores de salud han respondido esta llamada y en estos momentos tan difíciles. Es verdaderamente un privilegio trabajar con todas estas personas tan excelentes. Todos aquellos que nos están viendo ahora,
Realmente les daría mucho orgullo decir que son sus vecinos y amigos. Estoy aquí de parte de ellos. Lo que nos están pidiendo nuestros trabajadores de salud es que todos sigamos la información científica. Y la ciencia dice, el uso de mascarillas funciona. Pero también yo estoy aquí no nada más como alguien que está a favor de la salud, pero también alguien que está 100% a favor de los negocios. De hecho, yo argumentaría que estos están interconectados. Como ejemplo, la carrera Coca-Cola 600 fue exitosa en Charlotte Motor Speedway debido a la alianza tanto de Speedway como los profesionales médicos de Atrium Health. Ellos solicitaron y siguieron los consejos de los doctores, hicieron evaluaciones, chequeo de temperaturas, lavado de manos, distanciamiento social y llevaban los cubrebocas todo el tiempo. En resumen, Charlotte Motor Speedway acogió la información científica y de esta manera ellos pudieron abrir sin propagar el virus. Este es solo un ejemplo de cómo los negocios pueden colaborar juntos en concierto. De hecho, este es el trayecto clave para la recuperación. Y yo no estoy solo. Y yo veo que si los negocios y los expertos de salud trabajan juntos, es la mejor manera de reanimar la economía. De hecho, yo he hablado con los directores ejecutivos de los empleadores más grandes del estado y hemos trabajado juntos para apoyar de que todos lleven cubrebocas, especialmente en las comunidades de color que han sido desproporcionalmente afectadas por esta enfermedad. Y ellos dijeron simplemente cuenta con nosotros. Y ahora estoy muy emocionado para anunciarles a ustedes que el día de hoy Atrium Health, junto con los directores Carolina Panthers, Bank of America, Honeywell, Lowe's, BCBS, Red Ventures y otros que están uniéndose a nosotros en las siguientes semanas, se han comprometido colectivamente a donar 1 millón de cubrebocas a esta causa. Y estas van a ser distribuidos a los que tienen mayor necesidad y es una inversión en nuestra salud y en la recuperación económica. No podría yo estar más orgulloso del compromiso de mis colegas de negocio que han participado a esta gran escala. Mi esperanza de aquí en adelante es de que al trabajar con los atletas, iglesias, grupos juveniles y otros líderes de la comunidad, que todos unamos nuestras fuerzas y que no nada más sea algo que tengamos que hacer, sino que sea algo que queremos hacer para cuidarnos y cuidar a nuestros vecinos, nuestros hijos, seres queridos, a que estemos saludables y seguros. De nuevo, señor gobernador, muchísimas gracias por su liderazgo y la oportunidad de hablar con aquí. Y gracias, Jean. Y el Estado aprecia todo lo que Atrium y otros sistemas médicos y hospitales están haciendo para ofrecer la atención día tras día. El día de hoy conmigo tengo al secretario de Salud Pública, Eric Hooks, y también al director de Administración de Emergencias, Mike Sprayberry. Nicole Fox y Brian Timpton son nuestros intérpretes de lenguaje de señas, y tras cámaras, Jackie y Jasmine Metivier, nuestras intérpretes de español. Ahora, con gusto, aceptaremos preguntas. Díganos su nombre y el nombre de su organización. Kenny Dick, WXCI. Mi pregunta tiene que ver con la obligación, la vigilancia o el cumplimiento del uso de cubrebocas. Las policías no van a poder citar a alguien por no seguir esta ley. Si alguien se rehúsa a utilizar un cubrebocas, pueden darle una citación de traspaso. ¿Nos puede explicar un poco en detalle? Respuesta. Los oficiales pueden citar a un negocio por sus empleados o sus trabajadores no tengan cubrebocas. Y pueden tener el negocio se le puede dar una citación por la infracción de esto. Ahora, si viene un cliente y el negocio le dice, tiene que usar un cubrebocas, y el cliente dice que no, entonces los oficiales pueden utilizar leyes de traspaso para proteger al cliente y quitar al cliente de ahí.
Siguiente. Don Bond, News and Observer. Darle seguimiento a la vigilancia de cumplimiento en las tiendas y qué tal en edificios de gobierno, sitios de trabajo, oficinas de gobierno estatal y federal. Los legisladores no dijeron sobre el anuncio. ¿Hay un razonamiento de esto? Si hay en otros niveles de gobierno otro tipo de cumplimiento. Respuesta: todo el mundo se les da dando la información en este momento y esperamos que la Asamblea General y aquellos que no llevan cubrebocas lo lleven ahora, y la información científica es muchísima y los doctores y todos nos están diciendo que necesitamos hacer esto para reducir la propagación y animar la economía, que eso es algo que todos queremos hacer. Así es que anuncio el día de hoy que nosotros tenemos que ver la evidencia que presentamos, los datos científicos son abrumadores, y si reunimos todo esto y juntos podemos reducir la propagación, y con gusto hablo con cualquier legislador. Y la responsabilidad está en los negocios y en las organizaciones para cerciorarse de que los empleados y sus clientes lleven cubrebocas. Y ahí es en donde el oficial del orden público pudiese dar una cita si clientes y empleados no llevan el cubrebocas. Y lo que queremos es que todos lleven puestos el cubrebocas cuando están afuera en público y no pueden estar a 6 pies de distancia de otras personas. Uno puede ir afuera y hacer ejercicio, caminar, siempre y cuando que no estén a una distancia menor de 6 pies. Y también en otros lugares públicos queremos que la gente haga esto. Ya les dije, es abrumadora los datos científicos, y si las cifras continúan subiendo, nosotros tenemos que parar esto, y si es que nosotros queremos cerciorarnos de que todo esto se nivele y que los niños puedan regresar a la escuela y así continuar relajando restricciones. La siguiente. Seguimiento Don Vaughn de News and Observer. Virginia va a empezar la siguiente fase el 1 de julio. ¿Por qué tomó la decisión de aplazar el cambio de fase por 3 semanas más? Respuesta: porque los expertos de salud necesitan ese tiempo para poder analizar las tendencias y los datos que estamos viendo ahora. Las personas que se están infectando por COVID, no vemos estas cifras sino hasta después. No vemos el número de hospitalizaciones, se muestra mucho después. Así que los expertos médicos necesitan ese tiempo para poder determinar si vamos en la dirección adecuada en las tendencias. Queremos aplanar estas curvas. En la siguiente semana tenemos un anuncio importante sobre las escuelas y cómo las vamos a abrir. Realmente queremos que los niños regresen a la escuela. Y sabemos que cuando esto suceda, va a haber mucho más movimiento, más circulación de personas, más actividad y otras maneras en que la propagación del virus puede aumentar. Necesitamos trabajar en colaboración actualmente para que estas cifras bajen, y si las personas utilizan estos cubrebocas, todos vamos a poder contribuir. Esperamos que el 17 de julio podamos cambiar las restricciones y que nuestros niños puedan regresar a las escuelas en este otoño y continuar superando y mejorar la economía. La siguiente pregunta. La siguiente, Colin Browder de WRAL. Cohen. Considerando las métricas que no van en la dirección que usted desea, usted decía que deliberadamente quería pasar por esta fase para reabrir, y cree que nos pasamos demasiado rápido, o debimos de haber dicho que deberían exigir el cubrebocas antes. Respuesta: todo lo que nosotros hemos hecho está basado en la evidencia, especialmente para el coronavirus. Durante el proceso no teníamos datos ni evidencia que nos estaba mostrando la eficacia del cubrebocas para combatir COVID-19. Pero ahora que más países han pasado por esto, otros estados, personas que han hecho
estudios y vemos que los cubrebocas están afectando significativamente la propagación. Queremos tomar las decisiones basándonos en los datos. Con esta evidencia abrumadora, creemos que ya es el momento en que ahora exijamos cubrebocas. Y no queremos retroceder. Nos da gusto ver que los negocios abran y la mayoría de nuestros negocios ya se están abriendo en Carolina del Norte. Pero sabemos que cuando las reuniones hay mucha gente, puede ser una situación difícil, es fácil propagar el virus. Estamos tomando y haciendo esta pausa en este momento para cerciorarnos que podemos nivelar las cifras antes de avanzar. Siguiente pregunta. Seguimiento a Colin Brown de WRAL. Por otro lado, los legisladores están pensando sobrepasar la negación para abrir bares y gimnasios. ¿Qué le dice usted a esas personas que están tan frustrados, los dueños de gimnasios y bares que no pueden abrir, incluso con distanciamiento social, de manera segura? Respuesta. Bueno, primero, le pido a los legisladores que no nieguen esta orden, porque obviamente la información científica nos indica lo que debemos hacer. Además, esa legislación dificulta más que tanto los oficiales estatales y locales puedan implementar estas órdenes de emergencia. Les insto que no lo hagan. Realmente estoy muy preocupado de esta pandemia y cómo está afectando a los negocios. Esperamos que las personas van a prestar atención al uso de cubrebocas y esperamos que todos los dueños de los negocios motiven a que las personas usen las mascarillas. Cuando eso suceda, nosotros creemos que las cifras se van a aplanar y vamos a poder implementar o relajar estas restricciones en actividades más peligrosas o más riesgosas. Queremos relajar las restricciones. Vamos a continuar siguiendo los datos científicos para poder hacer esto. Y una de las mejores maneras de hacer esto es utilizando mascarillas. Todo mundo tiene que utilizar cubrebocas para poder impulsar la economía. Esto es algo clave. Las cifras son abrumadoras. La siguiente pregunta. Joe Bruno, WSOC. Es del Canal 9. ¿A quién se le va a culpar? ¿A quién se le va a culpar de esta propagación de COVID? Respuesta, los de Carolina del Norte en general lo hemos hecho bien. De hecho, hemos evitado una alza aquí en Carolina del Norte y esta ha sido una cosa positiva. Pero al ver que estas cifras están subiendo como están haciéndolo en este momento, es bien importante que nosotros ahora pongamos una acción y hagamos una pausa para no pasar a la siguiente fase y requerir, exigir que lleven una mascarilla. Estamos en una situación sin precedentes, sí, cosa nueva y todos los días estamos aprendiendo algo nuevo para que seamos mejores para tomar decisiones y yo creo que esta es la decisión correcta para Carolina del Norte en este momento. El seguimiento. Joe Bruno, WSOC. Gobernador, el conteo de casos diarios, el porcentaje está subiendo, hospitalizaciones y ahora los bares tienen que esperar la propagación comunitaria. En Nueva York, Connecticut, en New Jersey están requiriendo cuarentena. ¿Por qué nuestro estado es tan diferente de otros? Respuesta, lo que están viendo es que hay muchos estados en el país que están viendo incrementos en sus cifras, al igual que Carolina del Norte. Yo no estoy de acuerdo con esa decisión del noreste. Yo creo que eso va a ocasionar problemas para las familias y negocios y todos tenemos que darnos cuenta que todos estamos en esto juntos, pero también nos está diciendo que todos tenemos que tener más cuidado para lavarnos las manos, tener esa distancia social de 6 pies y llevar cubrebocas. Y algunas personas y demasiadas personas desafortunadamente, intencionalmente
momento no llevan el cubrebocas, intencionalmente no se están separando a 6 pies. Y cuando esto sucede hay más oportunidad para que se propague este virus. Nosotros esperamos que con esta pausa en nuestras fases y el requerimiento obligatorio de llevar mascarilla, con esto nosotros vamos a poder continuar el proceso de pasar por fases y relajar restricciones y que nuestros niños regresen a la escuela. Lo bueno de Carolina del Norte es que nunca llegamos a un pico muy alto, sino que hemos visto un incremento constante y eso tiene que parar y de eso se trata hoy. Siguiente pregunta. Esta sí. Richard Craver, de Winston-Salem Journal. Gobernador, Secretaria Coven, tengo una pregunta para cada uno. Gobernador, ¿qué consideraciones tomaron en cuenta para hacer esta fase 2.5? He escuchado que los legisladores, tal vez había una capacidad de abrir la economía si hubiese existido otra propuesta de ley dirigida para bares y restaurantes. Y la pregunta para la doctora Cohen, hay una propuesta de transformación de Medicaid y parece ser que tenía el respaldo de DHHS. Quiero saber su opinión. Respuesta, quiero informar que anuncié que dentro de 3 semanas, si nuestras cifras están donde queremos que estén, las primeras cosas que vamos a restringir, a relajar de restricciones son los bares y los gimnasios y los museos y los sitios de juego infantil. En los siguientes días vamos a ver más hacia adelante sobre el progreso, pero en este momento queremos hacer una pausa y hacer obligatorio el uso de mascarillas para realmente hacer una diferencia en las cifras. Le voy a ceder la palabra a la doctora Cohen para que responda la pregunta de Medicaid. Hola Richard, gracias por la pregunta. Sí, yo sé que hay legislación que está procesando, estamos tratando de mejorarla conforme pasa el tiempo. No he leído la última versión, pero he escuchado que algunas de las inquietudes que existen es que las inquietudes que teníamos se habían eliminado y eso es bueno y hay ciertos recursos para que nuestro departamento continúe nuestros esfuerzos de batallar contra COVID-19. Tenemos mucho trabajo por hacer, más pruebas, más rastreo y también el aspecto de recuperación. Aprecio mucho que las personas están reconociendo que se requiere de recursos para hacer este trabajo y que se incluyan también recursos para nuestro departamento para poder responder a esta batalla de COVID-19. Con gusto leeré los detalles que se incluyen y para poder tomar decisiones finales. Gracias. La siguiente, por favor. Nam Tamman, Washington Daily News. Ya viene el fin de semana del 4 de julio y las municipalidades van a poder tener desfiles y reuniones. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? ¿Y van a tomar alguna acción, vigilancia de cumplimiento o qué van a hacer? Respuesta. En primer lugar, me encanta el 4 de julio, es uno de mis días festivos favoritos. Mi esposa Kristen le encanta estar viendo los fuegos artificiales y ha sido una de mis metas cada 4 de julio y es un día muy importante para nuestro país. Al mismo tiempo, este virus, y si la gente se reúna, no le importa si es un día festivo, cuando hay un grupo de personas y muchas de estas personas están juntas y no hay distanciamiento social, es mucho más fácil para que el virus se propague. Así es de que nosotros animamos a gobiernos locales, negocios y a todos los que estén allá afuera que tengan mucho cuidado. Al tener este tipo de reuniones, tenemos preocupaciones de que cuando esto sucede, el virus se propaga. Hay que celebrar el 4 de julio, pero no lo tenemos que hacer en un área con multitudes que puede ocasionar la propagación del virus y costar vidas. Siguiente. La siguiente pregunta es de Andrea Lamford, de ABC 11. Tengo un par de preguntas de aclaración.
¿está planeando excluir bares para que abran en la fase 3? Y también aclarar si tiene algún arrepentimiento sobre requerir el uso de cubrebocas. La semana pasada mi colega le preguntó específicamente por qué no hacerlo ya obligatorio. ¿Por qué cambió en cuestión de días que hizo que cambiara de opinión? Para que en Carolina del Norte tal vez hubiéramos evitado casos. Y luego para la doctora Cohen, sé que están rastreando las tendencias, no nada más una sola, aislada. Pero mi pregunta es sobre las hospitalizaciones. ¿Qué tan importante es mantener esta cifra baja? ¿Nos puede decir cuántas personas están contando hospitalizadas por COVID-19 y están sufriendo enfermedad grave de COVID? Cuando las personas llegan a hacerse una cirugía electiva. Respuesta. Sí, agregaste bastante a tus preguntas de aclaración. Quisiera decir que el 17 de julio es cuando vamos a dar todo este tiempo para analizar las cifras. Si están las cifras donde queremos que estén, entonces planeamos relajar las restricciones para gimnasios, museos y sitios de juego infantil público. Eso es lo que planeamos ahora. Ahora, en cuanto a mascarillas y cubrebocas, hemos estado recomendando enfáticamente que las personas lo utilicen. Justo estas últimas semanas se han publicado estudios adicionales, uno de la Universidad UNC y claro, la doctora Cohen y su personal los han estado estudiando. Estos estudios demuestran que estas mascarillas pueden hacer una gran diferencia en reducir la propagación del virus. Es por eso que hemos tomado esta decisión ahora. En vez de simplemente recomendarlo enfáticamente, ahora queremos que las personas acepten el uso de cubrebocas porque va a ayudar a mejorar nuestra economía. Esta es la clave para mejorar la economía. Reducir la propagación va a lograrlo. Doctora Cohen. Hola, Andrea. Gracias por la pregunta. Gracias. ¿Cómo contamos las hospitalizaciones? Todos los días colaboramos con los hospitales. Ellos nos dan cifras del número de pacientes en su hospital, de personas enfermas con COVID-19. Ellos nos distinguen si hay personas en un piso normal de COVID o si están en cuidado intensivo por COVID. El tema es que lo que estamos viendo durante más de un mes, todos los días hemos visto un aumento gradual. Solíamos estar como en 500 y pico de pacientes, el número total de hospitalizaciones en el estado, y ahora estamos en 900 y pico, y esa tendencia sigue aumentando. En algún momento vamos a llegar al tope de capacidad. Hay cierto número limitado de capacidad. Nuestros hospitales han hecho un excelente trabajo, incluso si llega a haber un alza, pero hay un tope. Lo que estamos diciendo es que hay un momento. El doctor Fauci dijo, este es el momento. ¿Cómo podemos cambiar esas tendencias? Así que hay herramientas sencillas que todo mundo puede hacer. Bueno, tal vez yo no estoy bajo riesgo, pero yo puedo representar un riesgo para otros. Así que antes de salir de mi casa y agarrar mis llaves, voy a tomar mi mascarilla en mi bolsa, en mi bolsillo, en el auto, cada vez que salgan. Por favor, en público, esto es lo que va a ayudar a que superemos esta situación en Carolina del Norte. Es algo bien sencillo y básico. Realmente agradezco a Eugene Woods que vino aquí y habló de parte de los hospitales y todo el trabajo que han hecho, pero también de parte de la comunidad de comercios y todo el trabajo que han estado haciendo para garantizar que tengamos la capacidad de hospitales y el sistema de salud suficiente para poder, este es el momento de poder hacer esto como habitantes de Carolina del Norte. Gracias. Gracias. La siguiente de seguimiento, Andrea Blanford, ABC 11. Es para la doctora Cohen.
en el rastreo, en dónde están las personas en los hospitales, y también estos datos van a estar en el portal para mostrar si los hospitales en algunas regiones tienen más hospitalizaciones. Respuesta: si nosotros rastreamos las hospitalizaciones de cerca y estamos pensando regionalmente, porque sabemos que los pacientes se mueven regionalmente de un lado a otro cuando hablamos de capacidad, y vamos a compartir más información. Continuamente estamos actualizando lo que tenemos en nuestro portal. Ahora tenemos información a nivel de condado, también información demográfica, y en las siguientes semanas vamos a seguir actualizando y vamos a tener más información de todas las tendencias conforme avanzamos. Gracias. Gracias. Siguiente. Rebecca Martinez, WUNC. Tengo una pregunta para el secretario Hooks. Quiero una actualización de lo que está pasando con respecto a la demanda en donde PBS le han solicitado DPS que protejan a los reos en las cárceles. Yo sé que en la demanda quieren reevaluar y también ver los que van a dejar en libertad. ¿Cuántas personas han sido consideradas para que se les dé libertad y cuántos ya han sido liberados? Y también, ¿cómo está lo de COVID-19 en las prisiones? Respuesta: gracias por la pregunta. Yo no puedo hablar nada del litigio ni la demanda, pero sí puedo darle información relativa a nuestros esfuerzos que ya están en curso en este momento. Cuando nosotros primero empezamos para extender los límites de confinamientos, vimos todo el grupo de los ofensores no violentos, en la que ahora hemos expandido este grupo como a 975 individuos que estamos viendo para extender los límites de confinamiento para que puedan terminar su sentencia bajo supervisión comunitaria. Y creo que ahora como 380 personas ya están en esta vigilancia comunitaria, y continuamos viendo a este grupo que son candidatos, y a los delincuentes violentos les extendimos la fecha de liberación hasta el año 2022 para la población más grande. Gracias. La más violenta. Gracias. ¿Eso es todo? ¿Sí? Ok. Otra de Rebecca Martínez de WUNC. Así es de que 380 han sido identificados para que los liberen y ya hicieron, y tienen ustedes un número al que quieren llegar para liberarlos. Sí, respuesta, sí, no es que ya los pusimos en libertad, sino hemos cambiado las condiciones de confinamiento y esto ha sido vigilado por el Departamento de Correcciones. Y están sido transferidos a la comunidad, pero de todas maneras siguen siendo supervisados por los oficiales de supervisión comunitaria. Creo que el 10 de abril es cuando liberamos, y seguimos viendo estas cifras, y el grupo de candidatos tenemos ahora 975 y seguimos trabajando en esto. Gracias a todos por haber estado aquí con nosotros, y espero nosotros, habitantes de Carolina del Norte, podemos atacar este gran desafío. Gracias, todos juntos.